Hola amigos, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Nos reencontramos como cada martes y jueves a las 6 de la tarde en Antes de Medianoche desde Utah, los Estados Unidos de América, para hacerles a todos una grata compañía. Hoy vamos a hablar de un misterio diferente relacionado con la historia y la arquitectura, en especial de Argentina. Hablaremos en un momentito nada más con María Eugenia Cufré. Ella nos contará acerca del verdadero significado detrás de los símbolos patrios. Quédense porque será una historia realmente fascinante y no sé si muchos de ustedes la conocen realmente. Estamos como siempre en nuestra página de Facebook, en este momento nos encuentran en vivo, allí estamos en @antes de medianoche show, como desde el 2018, y también estamos en nuestro canal de YouTube, Antes de Medianoche Utah USA. Si gustan pueden ustedes dar un like, suscribirse, eso nos ayuda muchísimo a crecer como podcast y también compartir. Hay un chat activo en ambas plataformas, como siempre les recordamos, así que pueden dejar ustedes preguntas, si quieren comentarios, saludos, todos serán tenidos en cuenta a lo largo de nuestro programa. Estamos en vivo en esta noche con María Eugenia desde Córdoba, así que aprovechen para expresarse allí en el chat. Ustedes son parte fundamental de nuestro programa. Agradecemos mucho a los Torino Auto Repair. Ellos son la empresa de mecánica integral del Valle del Lago Salado que nos acompañan con su auspicio desde el 2018. Les agradecemos muchísimo porque podemos estar en esta frecuencia de martes y jueves a las 6 de la tarde con ustedes. Ellos están aquí, si andan por estos pagos, llámenlos al 801-654-1019. El logo de la compañía aparece siempre acompañando nuestro podcast. Bueno, vamos ya entonces a conectarnos. Mariano Garbarino lo hace posible desde Buenos Aires con Córdoba, Argentina. Allí nos espera María Eugenia Cufré. ¿Cómo estás, María Eugenia? Muy buenas noches. Te saluda Renata desde Estados Unidos de América. ¿Cómo estás? Bien, hermana, un placer enorme, una alegría poder compartir en esta nueva oportunidad un programa tan especial que pueda ser transmitida esta información a través de este programa que sé que encarás con la voluntad, ¿no? De que todos los misterios salgan a la luz, que se desarrolle la conciencia, la nueva conciencia, el contacto con lo multidimensional. Y, y qué tema, ¿no? Hablar de monumentos históricos, de símbolos de la historia, en este caso de la nación argentina, cargados de, vamos a decir, de una simbología, símbolos cargados de una información esotérica que habla de estos tiempos trascendentales, del final de los tiempos, del rol que va a cumplir la Argentina en el contexto del planeta, como lugar, como espacio físico donde iba a sucederse esta reevolución de conciencia, ¿no? Que desataría ya definitivamente el despertar masivo de la humanidad para, ¿no? Redimir al ser humano y transformar completamente la historia. Este, es, es un, Es un tema muy amplio el del monumento a la bandera y el de la profecía encriptada por Ángel Guido, que bueno, ya hablamos bastante, le decimos al público, de paso aprovecho para saludar a todos los hermanos que nos acompañan. Eh, lo hemos hablado antes, es un tema tan grande, que tiene tantas aristas, que abre tantas puertas, que bueno, tratamos de organizar la información lo mejor que pudimos, vamos a tratar de sintetizarla. Laura me guiará con sus preguntas, pero bueno, podemos arrancar con el mensaje de la profecía en sí y después cómo se desplegó toda la investigación, que de alguna manera me vino a buscar, digo yo siempre, yo soy astróloga, los que me conocen a través de esta labor saben que esa es mi misión, compartir el conocimiento de este lenguaje sagrado, pero de alguna manera la vida me fue llevando eh, a investigaciones particulares de algunas cuestiones y el monumento a la bandera es algo muy personal para mí, así que voy a indefectiblemente tener que contar cosas que me han pasado en mi vida personal, investigando también esta cuestión. Pero bueno, vamos a tratar de sintetizar la información y eso, te agradezco de que seas el puntapié para que toda esta, toda esta revelación sea posible.
María Gracias a Eugenia, Mariano también, que estamos en un triángulo ahí entre Estados Unidos, Buenos Aires. Argentina, Buenos Sí, Aires, ahí está. Córdoba y Utah. Ahí vamos. María Eugenia, es un momento especial para Argentina también. Como Argentina es el tiempo de difundir determinadas cosas que a veces nos cuesta mucho como argentinos eh, encontrar dentro nuestro. Es un programa muy profundo el de hoy, porque vamos a hablar de la profundidad de los símbolos y quiénes eran estos hombres. Hoy vos nos vas a contar la conexión que Sí, tenían con lo esotérico, con lo espiritual, si se quiere también, con la sí, sí, filosofía, con la cual pusieron estos fundamentos de la nación. Hoy Argentina está, María Eugenia, en un periodo de transición muy difícil que va hacia sí, dice elecciones usted. de nuevos gobernantes. Este, es un tumulto lo que se vive día a día, todo el tiempo está así, ¿no? Como con pequeños cimbronazos continuos el país, pero nada va a mover estos fundamentos que pusieron estos hombres. O sea, hay ciertos propósitos de Argentina que van a cumplirse. Hoy nos vas a contar, van a Sí o cumplirse, sí, porque, claro. exacto, porque así se vieron, así se vislumbraron. Contanos del monumento primero, vamos a hablar en sí de lo que encierra María Eugenia, porque tiene tantas partes, hacenos una recorrida y contanos del Sí, simbolismo que plasmó allí Ángel Guido, tan conectado con Ricardo Rojas, bueno, nos vas a contar, eh, sí. sí, y el significado, vamos a ir develándolo despacito. Bien, vamos a ir directamente al monumento, después vamos a hablar de Guido, de este grupo conformado por varios próceres de la gestación de nuestro país, como Ricardo Rojas, Gálvez, Lugones, eh, pero arranquemos por lo más impactante, ¿no? Que es directamente la profecía, y después vemos todo lo que sucede en la investigación con respecto a esto. Bueno, el monumento a la bandera es, vamos a decir, un libro profético en sí mismo, hecho en concreto. Tiene dos grandes simbologías, que ahora las vamos a ver a las dos por separado. Mariano nos acompañará, porque acá es importante, sí, el sostén visual, porque necesitamos ver esto que yo voy a describir. Y lo que cuenta la historia, después voy a contar también cómo llegó a mí, es que estos dos símbolos que va a plasmar el doctor Ángel Guido, don Ángel Guido, es una información que él recibe en contacto mediúmnico. Me acuerdo que me dijo la persona que por primera vez me compartió esto. Hacían sesiones de espiritismo, como decíamos, ¿no? En los 70, en los 80, cuando todavía no había descollado, como ya se va precipitando la nueva era, y hablar de estas cuestiones no era lo mismo que hace 50 años atrás, y que el doctor Ángel Guido había sido contactado por seres de otra frecuencia, en otra vibración, y ellos le habían dado la información, a su vez, la profecía, y estos dos grandes símbolos para representar. El primer símbolo es un barco, que eso es algo que está bastante a la vista, igual es increíble. Hay muchos hermanos rosarinos que cuando empezó a circular esta información, incluso cuando yo por primera vez me animé a compartirla en una página que era de astrología, que uno dice, ¿qué tiene que ver, qué está compartiendo esta mujer, qué tiene que ver el monumento a la bandera? Pero fue como un llamado muy interno muy grande a compartir esto. Me enteraba ahí que había muchos hermanos rosarinos que en ese mismo momento se estaban dando cuenta que era un barco, pero si uno tiene una toma desde las alturas, está la foto con la que compartimos hoy, el link, es una nave, es un barco, que por supuesto la proa, ¿no? Es la que apunta al río Paraná. Recordemos no, vamos a decir eh, que el punto geográfico donde está emplazado el monumento es el grado 33, el paralelo 33, un punto clave, un número también muy simbólico que tiene que ver con la maestría espiritual. Algunos dicen
está entre el monumento a la bandera y las afueras de San Nicolás, ¿no? Ahí entre el límite. Pero bueno, esas son cuestiones de precisión, pero está emplazado en el paralelo 33, están emplazadas las pirámides en el paralelo 33 del otro lado, ¿no? Como puntos claves de la malla energética. Podemos inferir también que Manuel Belgrano sabía dónde izaba por primera vez la bandera argentina que representa alcanzar la conciencia solar uniendo cielo y tierra, en síntesis. El monumento supuestamente nace, ¿no?, para homenajear, era un deseo de todos los rosarinos, hacer un monumento en ese lugar. Ángel Guido concursa en el año 39, gana el concurso, le pone invicta a su diseño, pero por supuesto lo vamos a encontrar en los libros de historia, la verdadera, ¿no?, historia encriptada, porque ellos mismos, los que practicaban ya iniciados en los conocimientos místicos, en los conocimientos superiores, ocultaban, por una cuestión entendible, eh, se agrupaban, ¿no?, y ocultaban, trataban de transmitir esa información a través de las artes que desplegaban, la arquitectura, como es el caso de Guido, Rojas, ahora vamos a ver en sus escritos, siempre se encriptó la información cuando no era el tiempo de que la humanidad estuviera preparada. Ángel Guido recibe esta información de que tiene que ser un barco, a donde tiene la proa dirigiéndose hacia el Paraná, en el propileo, que sería la parte de atrás, ¿no? Está la llama votiva, como si fuera un motor que empuja al espíritu de la nave, y que esta nave representaba, así como si fuera un arca también, podemos jugar con estos símbolos, con todo lo que hay detrás de esto. Este barco, esta nave, representaba ese futuro en el cual desde el pueblo, desde la nación argentina, se iba a reagrupar una cantidad de almas suficientes como para subirse a un arca. La profecía dice que tienen que estar al mismo tiempo el conductor y los tripulantes. No puede estar el conductor y no estar los tripulantes, ni estar los tripulantes y no estar el conductor, porque el conductor, si podemos connotarlo con una figura de líder, ¿no? Acá también viene el hombre gris, Parravicini, podemos ver cómo se conecta todo esto, ¿no? Pero el barco representa esto. Que el conductor en todo caso es un fractal de una masa de almas que alcanzó un nivel de conciencia y viceversa. Es un liderazgo de la nueva era, transpersonal, sin egos, al servicio, y que desde la Argentina iba a salir una nave que iba a partir hacia la conciencia, hacia surcando los mares de la eternidad, dice. Hay libros en el museo que eso sí se pone poéticamente, es el barco de la patria, ¿no? Eso sí estuvo presente, aunque algunos rosarinos no lo sabían, pero no estaba esta información adicional. Acá viene la otra parte que quizás es la que más sentido le da a cómo va a despegar, ¿no?, desde este lugar, un despertar de conciencia, una nave que avanza hacia la conciencia mística, holística, cósmica. Acá viene el sentido profundo que le da el otro símbolo, que si Mariano tiene las fotos, sería importante verlas. Yo no las veo, ¿no? ¿Están pasando fotos? Sí, sí, sí. Estamos acompañando El con videos. Sí. andrógino, las tengo que imaginar. O por ahí tengo para poder verlas. No, bueno, lo dejamos así. Sí, Ay, ¿qué querías mostrar? ¿Cuáles de ellas? ¿Los planos? ¿La figura del claro, ahora que venga hombre? el andrógino gigante. Ajá, ajá, Dijimos, son dos exacto. símbolos que canaliza Guido, la nave y el andrógino gigante. Como un hombre recostado, ¿verdad? Que allí se ve. Sí, Exactamente. sí, Ahí se ve, ¿no?, la imagen, vos confirmame. sí. Ahora Mariano la En este va a poner caso, para que vea. Sí. en este, perfecto. En ese caso, el andrógeno gigante está destinado a despertarse en estas tierras del sur,
porque también me gustaría aclarar ya desde el vamos que todas estas profecías no hacen una cuestión nacionalista, si se quiere, es para el mundo, lo que va a suceder en Argentina es para el mundo, solo que sucede acá, ¿no? Es como decir, en otros momentos las grandes revoluciones que transformaron al mundo, como la Revolución Francesa, igual esta es superlativa, porque la humanidad va a pasar a una nueva generación de seres humanos, reconectados en el cosmos. El andrógeno gigante que se va a despertar en estas tierras, pero que se despierta para el mundo, es como si uno tuviera, ¿no?, una activación energética en una parte del cuerpo entero y desde ahí ya se desparrama para todos lados. Las almas que eligieron encarnar en Argentina tienen esta misión, porque uno no encarna en cualquier lugar del mundo. Venimos a ponerle el cuerpo a la caída definitiva del sistema, pero que en realidad va a hacer que se levante un gigante. Podemos connotar al gigante como un conjunto de almas, ¿no? ¿Por qué andrógino? Y aclaro que la androginia en este símbolo está representada por el falo del gigante, que está empotrado en una fuente, ahí no se ve muy claro, pero abajo de la torre hay una fuente, como símbolo de lo femenino, lo receptivo, la torre como símbolo de lo masculino, y todos los iniciados en los conocimientos superiores saben que el alma es andrógina. El alma tiene femenino y masculino, pues son los pulsos del universo, van mucho más allá de una cuestión orgánica, genérica, y que solo cuando se integra el femenino y el masculino en las almas, la unidad, la profunda unidad, asciende la Kundalini, se levanta el gigante. ¿Y por qué digo la Kundalini? Vamos al cuerpo del gigante, a donde está la unión de los dos sexos. Abajo hay una cripta, a donde está la estatua de don Manuel Belgrano. Justo pasan, dicen, el paralelo 33 ahí. Digo dicen porque para ser, ¿no?, correcta hay divergencias, pero no importa, era lo que se quería representar. Hay una estrella tartésica en el piso de la cripta que es circular, y ese sería el sacro del gigante, a donde se activa la energía Kundalini. El monumento se recorre, está diseñado para recorrerse, entrando por la puerta del ideal a la cripta, o sea, como si uno activara Kundalini ahí, sale por la puerta de la gloria y empieza a subir por las escalinatas del patio cívico que representan la columna del gigante, por donde asciende la Kundalini hasta llegar a su glándula pineal, a su tercer ojo, que es lo que representa la llama votiva, constantemente prendida desde el momento que se inauguró el monumento, salvo cuando hay que limpiarla o hay que hacer algún ajuste. Eso fue parte del diseño, que ese fuego sagrado estuviera constantemente prendido. Los que saben de metafísica o de cómo funciona la pineal se estimula mirando el fuego, de hecho. Por eso en la antigüedad se decía, ¿no?, que los chamanes veían figuras en el fuego, pero porque en realidad el fuego lo que activa, mirar constantemente el fuego, estimula la glándula pineal, que es un espacio del cuerpo físico, pero que representa en el cuerpo multidimensional, ¿no?, el tercer ojo. Y si acá podemos compartir la imagen de la Kundalini planetaria, también todos los iniciados convienen en Tenemos, esta idea, sí, que la Kundalini planetaria va trasladándose por distintos lugares de la Tierra y que ya está en los Andes, en la cordillera de los Andes, hace tiempo. De hecho, Guido manda a traer piedras de la cordillera de los Andes, mármoles que están hechos, materiales usó incluso que eran conductores de la electricidad. No creo que no te mandé ninguna foto de la imagen más poderosa que tiene dentro, ¿no?, la nave.
que es como una gran imagen del divino femenino, una mujer gigante con un escudo rompiendo cadenas, ¿no? En una posición de clara reivindicación del femenino. Y cuando digo clara reivindicación del femenino, porque la nueva era es femenina también, vuelvo a repetir, no estoy hablando de sexo, de condición de ser hombre o mujer. Ujú, ujú. De hecho, cuando decimos que una distorsión con el femenino es una distorsión que también los daña a los hombres que no pueden conectar con su parte femenina, ¿no? Venimos de un viejo paradigma donde se connotaba que la emocionalidad era debilidad, por ejemplo. Un Ujú. absurdo, ¿no? La reconexión del masculino y el femenino es en otros órdenes, pero sin lugar a dudas, la humanidad necesitaba reivindicar el femenino, los hombres también, las almas, que tiene que ver con nuestra parte receptiva, intuitiva, la conexión con los campos sutiles, la imaginación. ¿Qué harían los hombres, no? Me gustaría preguntarle al público, no conectaran con la con la imaginación. Si eso es femenino, es recibir. Entonces, en realidad, hasta que no se produce esta verdadera integración y unidad, no se puede levantar el gigante. Ujú. O María sea que también Eugenia, está por... Sí, un segundo, quería indicarle a Mariano, porque hay un mapa, Mariano, lo que ella hacía referencia, María Eugenia, en ese mapa donde se ven los diferentes continentes, allí se ve ese hilo energético que ella menciona como la kundalini del planeta. Y también está la la llama kundalini votiva. del planeta. Por ahí está el Sí, y fuego, está, vas a ver que está el fuego adentro del monumento. Ahí está el planeta. Y luego, si querés mostrar la llama votiva también, que ella hizo referencia en un momento. Ahí está. Ahí están ahí las dos está, imágenes. Samagotina Y sería la pineal del gigante, porque en realidad, como Argentina es el tercer ojo del mundo, el cono sur, vamos a decir, eh, ese despertar de conciencia a la percepción de lo que hay más allá de la materia, a las verdades, los misterios universales, bueno, todo lo que implica a nivel colectivo, masivo, iba a suceder acá. Suceder en el sentido de que se iba a destapar acá, para el mundo. Pero ¿qué pasa? ¿No? Todos sabemos que tanto en lo micro como en lo macro, y acá traigo una situación de actualidad, porque ¿de qué nos sirven las profecías si no es para guiarnos en el momento en el que se van a dar los hechos profetizados? ¿No? A decir, ¿para qué tenemos esta información? Claro, tenemos esta información porque los argentinos venimos, ¿no? De pasar una tras otra, un ponchazo tras otro, y tenemos que aprender. Y como en la vida individual, a veces uno, hasta que no hace la verdadera lección de lo que es no tener unidad, nuestra Argentina que tiene su ascendente en Libra, porque tiene su carta natal, Don Ángel Guido era libriano también, es una nación que está destinada a que se den la mano los diferentes, a la igualdad, a compartir de igual a igual, a complementarnos, el arte de la paz, ¿no? Y por momentos decimos, ¿estamos destinados a eso? Me dan ganas me emociona, me dan ganas de decir, qué fuerte, porque por momentos claro. pareciera que no, ¿no? Pareciera que no podemos reconciliar distintas partes, encontrar algo que sea, ¿no? Un bien común que nos una. Acá entra el escudo nacional también, que no se sabe muy bien el origen del escudo nacional. Lo único que sabemos es que vino del corazón de París y que el gorro frigio que sostienen esas dos manos, muy Libra también, muy de la carta natal de Argentina, ese acuerdo, esa hermandad, dos manos agarrándose fuerte, y están sosteniendo un gorro frigio que no solo representa la Revolución Francesa y esos ideales, sino que si uno va más atrás en la historia, es el gorro que se utilizaba en los ritos de Mitra, representaba altos niveles de conciencia, solo lo llevaban seres que alcanzaban un nivel de espiritualidad muy grande. O sea que los argentinos estamos destinados a eso en la matriz de los símbolos que estos seres que participaron de la gestación
de este lugar, que desde antes también se sabía. Uno ve una ópera de Wagner, ve el argumento de Parsifal, y cómo puede ser que hablaban de un país que se llamaba Argentum en el año. Todavía faltaban siglos para que este país tuviera ese nombre, como si siempre se hubiera sabido también esto. Volviendo al monumento y a la historia, hasta ahí va, ¿no? Es un Estamos, gigante que tiene, estamos. Sí, sí, que tiene María un despertar Eugenia, ¿querés espiritual que enorme. Sí. yo quería, mostramos una vez más el mapa para que nos expliques este flujo de energía que vos decís, cómo va cruzando a través de los países, porque hay colores, ¿no? Como los chakras, Son diferentes los chakras. chakras. Ajá, Chakras. O sea que también tenemos, ahí ya podemos eh, develar cómo don Ángel Guido tenía mucho conocimiento con respecto a esto, por ejemplo, que es una terminología que viene, ya sabemos, de la India, los chakras, aunque en las distintas corrientes son centros de energía que se pueden nombrar desde otros símbolos, pero digo, ahí vamos viendo el nivel de conocimiento del doctor Ángel Guido, que no solo fue arquitecto, urbanista, ingeniero, profesor catedrático en la Universidad de Córdoba, participó del intento de las reformas, de las que sí se pudieron hacer, con Ricardo Rojas, y acá ya me meto en lo que tiene que ver con la historia que no nos contaron en la escuela, vamos a decir, claro. de estos personajes que por algún motivo, de estas almas, que por algún motivo tuvieron que mantener a escondidas lo que hacían, pero bien conscientes de que estaban dejando algo para que en algún momento, cuando tuviéramos ojos para ver, veamos. Ricardo Rojas, padre de la literatura argentina, lo llaman algunos, ocupó funciones políticas, escritor, historiador. Fue el maestro de don Ángel Guido. Fueron amigos, pero en las cartas que se conservan, esas sí están, si uno se quiere meter en el museo del Monumento a la Bandera, es así. Hay muchas cosas que sí se pueden ver, los planos, dibujos, bosquejos que había hecho don Ángel, pero esta información que vamos a narrar ahora, no. Y bueno, él en todas las cartas lo llama maestro, o sea que queda bien en claro que lo iniciaba en algo Ricardo Rojas, que le llevaba unos años, tampoco tantos, pero era un maestro espiritual para él. Y Ricardo Rojas, a su vez, era discípulo de Nicolás Roerich, al que se llamó el Leonardo da Vinci ruso, que estuvo haciendo, ¿no?, su gran viaje por el Tíbet, que analizó miles, no sé si miles, pero cientos seguro de obras de arte, participó de la Sociedad Teosófica. Ricardo Rojas recibía cartas de Rabindranath Tagore, tenía contactos con Einstein, intercambiaba cartas con órdenes rosacruces, muchísima información. La casa, de que hoy es museo, en Cava, en Ciudad de Buenos Aires, en la calle Charcas creo que es, si no me equivoco, está Eurindia, hoy es Museo Ricardo Rojas, fue su casa, la hizo también Ángel Guido, su amigo, que en las cartas le dice incluso, pongo más dedicación en su casa, maestro, que en la mía, le dice, lo admiraba profundamente, hay cartas donde le dice que el Cristo invisible, una obra de Ricardo Rojas, donde Ricardo Rojas cuestiona el dogmatismo de la Iglesia católica, intenta ya como poner, ¿no?, sobre el tapete, que también hubo muchísimas manipulaciones. Todos sabemos que las enseñanzas, las verdaderas enseñanzas del maestro, fueron tergiversadas, los evangelios elegidos a dedo, ¿no?, los que convenían, los que no convenían. Muy llamativamente la madre de Guido se llama Magdalena, ese datito, porque después fui encontrando datitos de color que dice, bueno, mira el nombre, ¿no?, que tenía. Guido, a través de Ricardo Rojas, también recibe la información de Roerich. ¿Me explico? Ricardo ya puede hablar de todo lo que son las profecías de Shambhala, que si nosotros vamos
a los libros de cualquier cultura, ya lo hablamos en el otro programa, me acuerdo, ¿no? Hasta los Hopi, todo, no hay cultura que no haya tenido la profecía de que en algún momento va a haber un filtro en la humanidad, quienes elijan pasar al próximo nivel y los que no, porque el libre albedrío hay para todos. Volviendo a esto del destino de la Argentina y la unidad, ellos trabajaron para eso, para la integración de todas las culturas. Eurindia se llama Eurindia por el sueño de unir Europa con las Indias, cuando no nos referíamos en aquel momento a los pueblos originarios de América, que pudiera fusionar, que pudiéramos, siempre el mensaje es de unidad, que pudiéramos fusionarnos todos con nuestros talentos. Este es un país hecho de inmigrantes, de italianos, de españoles. Bueno, mira este dato. En el Salón de las Banderas, que está por debajo del patio cívico, que es la foto que tenés vos atrás, hermana, hay una alfombra roja, como si uno entrara, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia la nueva era, hacia la nueva conciencia, y en el fondo la bandera argentina, y escoltándola, acompañándola, todas las banderas del continente americano, que también vamos a ver que un montón de profecías lo ubican como el continente donde se va a aperturar, donde el aguador, por hablar del símbolo de Acuario, va a verter, ¿no? La posibilidad de esa bajada de la nueva conciencia. Esto María sucede en cualquier Eugenia, lugar del mundo. sí, te interrumpo un minutito nada más. El himno nacional Sí. argentino también dice que los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. O sea, las banderas Responden. allí, claro, Bueno, las banderas el, como el, escoltando la libertad de la nación. sí, y la de España y la de Italia también está porque la regalaron los españoles Ujú. y los italianos al monumento. Por esto que te decía, somos un país hecho de una diversidad enorme y eso debe ser un valor. La unidad de todos los diferentes debe ser un valor al servicio de poder gestar, ¿no? Una nueva conciencia. Esto, por supuesto, tiene que ver con las psicografías de Parravicini también, cuando nos recuerda, ¿no? Nos avisa que, mejor dicho, Argentina es una gran madre, ¿no? Que dará cobijo a cientos, a miles, que está destinada a abrazar al mundo en el momento del caos. Y por eso digo, no, el alma no tiene nacionalidad aparte, en las encarnaciones podemos haber paseado por cualquier lado, pero digo, simplemente lo ubicamos acá porque va a ser acá. Hay una psicografía de Parravicini que dice, Argentina tendrá su revolución francesa, y cuando nos referimos a la Revolución Francesa, ¿a qué símbolo? Porque el lenguaje profético te remite una metáfora. Si Argentina va a tener su Revolución Francesa, ¿cuáles fueron los rasgos de la Revolución Francesa? Porque no es otra, no es una rusa, no es una china, es la francesa. ¿Qué hizo la francesa? Hizo caer una forma de gobierno Corrupta, para el resto de Occidente. Exacto. claro, Entonces te está claro. diciendo, eso que se gestó en algún momento, ahora tiene un revival recargado, porque esta no es la caída solo de un sistema de gobierno que ya no funciona más, y hay que crear uno nuevo. Esto es lo desafiante, hay que crear uno nuevo. No sabemos cómo va a suceder, pero sí estamos destinados a eso. Y sabemos que debe ser la implementación de haber, vamos a decir, la organización y el sistema que vamos a conformar, pero producto de haber alcanzado un nivel de espiritualidad y de conciencia superior muy alta que nos va a permitir crear algo nuevo que va a ser faro de luz, ejemplo para el mundo, para que después lo pueda aplicar el mundo. O sea, todo ese movimiento revolucionario con la crisis que esto implica, porque siempre que se cae un paradigma hay resistencias. Cuanto más despertemos, dice el gigante, o en realidad, cuanto más despertemos, se levanta el gigante. El gigante son una masa crítica de almas que logra ver más allá y entender todo lo que no veníamos haciendo bien, como mínimo, ¿no? Para transformar, para El sanar. pueblo, claro, el pueblo, la esencia Exactamente. verdadera del pueblo. María Eugenia, vamos a ir a un Sí, pequeño corte, que estamos siempre acostumbrados sí. en el programa. De regreso vamos a hablar de este otro aspecto sumamente misterioso.
Tu amiga Claudia, perdón, Sternari, que pienso que está con nosotros hoy en el chat, por una Ay, ojalá. situación personal, claro, no ha podido estar en vivo con nosotros, es quien habita posteriormente la casa de Ángel Guido. Y vamos a hablar hoy de lo que ella vivió dentro y de lo que vive dentro de esa casa, que es muy interesante. María Eugenia, vos nos vas a transmitir, nos vas a contar esa fascinante historia. Vamos ya a un pequeño corte y regresamos con más historia, Argentina hoy, si se quiere, y los misterios de allí, en Antes de Medianoche. Ya volvemos. Antes de medianoche. Y hay muchos amigos hoy, vamos a saludarlos a todos. Carlos Arango nos Ay, qué dice alegría. buenas Están todos los noches. que Laura, acá se los tenemos, ocuparon. Ricardo Valdés. También está Hugo Enrique Laderberg. Ricardo nos dice buenas noches y saludos para todos desde Argentina. Carlos Arango, Alejandro Boico, nos dice Carlos, muy interesante el tópico de esta noche. Buenas noches desde Paraguay, nos dice Alejandro. También Saludos tenemos a a Paraguay. Carlos, dice, es impresionante escuchar a tu invitada María Eugenia Cufré. Felicitaciones, éxitos desde Lincoln, Nebraska, Estados Unidos. Rudolf Lehmann está con nosotros, Delfina González, Raúl Antonio Borda, Claudio Daniel Benítez, Laura Chiaparella, Marta Forcade, no lo puede pronunciar ahí, nos dicen ustedes pronunciar, Miguel Somos re Guigan, virgo encima, no queremos equivocar. eso, Norberto Gabriel Pérez, y es mi ascendente. Laura nos dice, buenas noches, muy interesante. No, porque tiene una pronunciación correcta que ahora no me sale. Tommy Donadieu Bueno, nos no dice, podemos todos, perfectas no saludos, podemos. sí, del francés, saludos amiga Laura, desde el grupo Los Otros Seres. Mariano Castaño nos dice, genia, María Eugenia. Y luego vamos a los que están en YouTube hoy con nosotros, María del Carmen Villafañe, nos dice, vamos, Euge, gracias, gracias por tu labor y entrega. Nos dice entrañable en otro comentario y es para emocionarse. Judith Suárez, muchas gracias, María Eugenia, me emocionó el ver el gorro frigio, pues me recuerda a la barretina catalana. Claro, sí, Argentina Ah, tiene la de todos catalana. lados. Sí. Y Cataluña, y sabemos que todo ese sector también tiene mucha conexión con los cátaros, los laureles de nuestro escudo. Había una profecía de los cátaros que la profirió uno de los últimos perfectos cátaros cuando lo estaban quemando en la hoguera. Dijo que en 700 años los cátaros volveremos a la tierra y el laurel reverdecerá. Esta profecía de Guillermo de Belibaste fue en 1321. Esos 700 años se están cumpliendo ahora, desde el 2021, y muchos creemos que, como vienen de París, el símbolo, muchos símbolos, que estas sociedades secretas, quienes han participado de poder ante, ¿no?, el cuidado de lo que podría no dejarlo expuesto en un mundo donde todavía no estábamos preparados para un despertar como que se está dando ahora efectivamente, son tiempos maravillosos. Hoy la información está servida, estamos hablando de esto ya está a la vista. Y me encantaría retomar para que no nos vayamos por las ramas. Yo no tengo ningún problema en irme por las ramas, es mi especialidad. Hay frutos en las ramas también, pero bueno, queremos hablar de Claudia, de su historia, que no sé si está presente, y antes de eso terminar con esta idea, para seguir el hilo del otro bloque, de este grupo que empezó a reunirse para canalizar información. De hecho, Ricardo Rojas tenía en su sala en Eurindia un salón de mediunidad. Hoy sufrió muchas reformas, se han hecho cosas, no se conserva como debería haberse conservado, pero sí, acá quiero mandarle un saludo a Marcelo Martorelli, un hermano del camino, un conocedor de la vida de Ricardo, que también como a mí lo vino a buscar a través de un libro de Roerich y terminó, ¿no?, en la casa en Eurindia recibiendo información de la que era su curadora, que más o menos le dijo, te estaba esperando, esas cosas que pasan, ¿no? A mí también me pasó con Claudia después. Esta historia que
que voy a narrar ahora está conformada por la vida de muchos hermanos investigando que como un rompecabezas nos fuimos encontrando. Por eso para mí es mucha responsabilidad porque lo que relato es lo que también fueron exponiéndome distintas fuentes. De hecho, cuando yo comparto por primera vez esta información que me la pasó en lo personal el arquitecto Urría, que tiene videos en YouTube, fue el primero que se animó, uno de los pocos que tenía esta información, Rosarino también, y se animó como a abrir la puerta. Yo tuve la posibilidad de hablar con él, de intercambiar mails, nunca nos conocimos personalmente, pero empezó a darme más información, yo estaba apasionada con el tema, y después ya directamente empecé a ir al monumento eh, con muchos hermanos, a practicar encuentros ahí, tal cual lo sentíamos como un templo sagrado, que es lo que ahora sabemos que es, más allá de un monumento. Ha sido sede de infinitos eventos, el monumento a la bandera, de causas también, de manifestaciones. El pueblo sale en Rosario y se encuentra a festejar, aunque es un mundial, también en el monumento a la bandera. O sea que ese polo energético lo cumple como mínimo para otras cuestiones, pero acá viene lo metafísico, que está reuniendo almas esta información. Cuando empecé a adentrarme en esto, empecé a tener experiencias que ya eran del orden de lo personal, en visiones, en información que se me iba sumando, más la que me había legado de alguna manera el profesor Urría. Y allí empiezo a descubrir cosas que no estaban, era como si uno quitara cada vez más velos de esa historia, y esto fui descubriéndolo encontrándome con otras personas. Cuando compartí por primera vez en mi página de astrología la información que había logrado recoger, acumular, ¿no? Encastrar, hasta ese momento la compartí por primera vez, pasó algo que a mí me excedió completamente, que me dio la pauta de que movía energía muy poderosa esta información. El posteo, yo lo había compartido en mi página, se había recompartido, tenía cierta cantidad de likes, ¿no? Uno cuando se dedica a esto sabe también más o menos qué movimiento tiene en su página. Pero no solo que se había disparado esa información, la primera, con el símbolo, el andrógino, sino que empezó el posteo a ser replicado, copiado, la gente lo volvía a subir, borraban mi nombre, la página, no importaba, me acuerdo que me llamaban, ¿no? Para decirme, no, encontré por acá, y pero no paraban. Yo estaba como sobrepasada, ¿no? Porque de golpe iba a la computadora y tenía no sé cuántas notificaciones, gente que me escribía para decirme, yo conecté con los pleyadianos en ese lugar, a mí me bajaron tales memorias, yo tuve tal experiencia, un montón de hermanos que con esa información le podían dar sentido a experiencias que había tenido en el momento. A mí no me alcanzaban las manos para escuchar los audios porque todos eran interesantísimos, las experiencias personales que habían tenido en el lugar. María Eugenia, permitime algo. Yo leí Sí. también que en un inicio habían pensado hacer dos pirámides. Estaba, Las hicieron, sí, las una se la hicieron, llevó, dos pirámides. Ajá. sí, se la llevó el río Paraná en una crecida y la otra no sé qué problema hubo. O sea, evidentemente el que tenía que hacer el monumento era Ángel Guido. Lo que pasa que ahora cuando sigamos con esta historia y nos adentremos más y empecemos a inferir, yo voy a compartir realmente lo que hay sobre la mesa. Cada uno también tiene que sacar sus propias conclusiones, pero esto es lo que hay. Hasta ese momento, la información que se me traspasó a mí es que era un contactado, pero un contactado es un término amplio, ¿no? Hay contacto del primer tipo, del segundo tipo, hay quienes los clasifican, vos entenderás mejor que yo de esto, hermana, que sé que hay una forma de darle comprensión a qué significa que yo vea algo, yo puedo hasta inclusive canalizar algo y eso ser un contacto, tener una idea y que eso sea un contacto, tener un sueño y que eso sea un contacto. Después tenemos contacto al segundo tipo, pero bueno, sabemos que hay hermanos, ¿no? Que han tenido contacto con una forma que ya puede, aunque sea materializarse como semiorgánica, ¿no?
un ser que desciende de su frecuencia para personarse frente a alguien, siempre que hay un verdadero contactado, y digo verdadero contactado porque en esta época, ¿no? Está plagado de falsos profetas, ya lo avisaron también las profecías, ¿no? Gente que termina comercializando con estas cuestiones, Mm. inclusive con el despertar espiritual, y también lo hay en el orden de quienes se llaman contactados. Lo cierto es que de los conocimientos superiores es un contactado, alguien que primero tiene un nivel, ¿no?, de pureza como mínimo considerable para los hermanos superiores, porque no hay contactado que no regrese, y los abducidos, ni hablar, con una misión bien clara, ¿no?, de algo que tienen que hacer. Hasta ese momento la información era que Guido había canalizado en una sesión espiritista, lo digo como lo contaba el profesor Claro, Urrea. María Eugenia, ellos, perdón, Pero ahora, ellos sí, se reunían, ahora vamos a entrar ahora en vamos esa a ir a la parte. casa. Se reunían en Claro, una porque, casa. claro, ¿Quiénes porque eran parte de esa reunión? ¿Quiénes más estaban? Esa era mi inquietud. Entonces sí, viajaba a Rosario, buscaba la casa. Sí, lo que la llama la pregunta. atención es que toda esta matrix de trazados geométricos, todo esto que él recibía, como vos decís, era un Sí, contactado, era un sí. mensaje continuo que él desarrolló allí, pero ahora, por extraña coincidencia, sabemos que nada es coincidencia, No, conoces, por claro, conoces en casualidades. persona en este momento, quién está viviendo Claudia Sternari en la casa de Ángel Guido, pero también suceden cosas bastante extrañas ahí. Contanos, vamos a ir viendo imágenes de la casa, del interior y Sí, demás, y en contanos este vos, hay momento, planos de la casa, hay muchas sí. cosas que vamos a mostrar. Sí, Bien, yo no los estoy viendo, pero el punto de la casa y de buscar la casa para mí, sabiendo que Ángel Guido dejaba un libro en cada construcción que hacía, yo digo, debe haber dejado un montón de información también. Por ejemplo, la estrella de 8 puntas que está en la punta de la torre, que es un símbolo de Venus. Entonces, cuando veía que lo plasmaba en otros lugares, digo, bueno, hay que empezar a conectar cómo hizo o cómo trató de darle forma en el concreto a un libro, algo que tiene que hablar a través de la simbología. Entonces pensaba, hay que buscar su casa. Y la encontré inmediatamente porque la casa, la que era la casa de la residencia en la ciudad de Rosario, hoy en día está ahí en diagonal al Parque Independencia, enfrente del Palacio de Justicia. Creo que ahora es actualmente un hogar de abuelitos. Yo intenté entrar, quedé en combinar un horario, después no pude volver y veía, ¿no? Digo, acá debe haber información de todo tipo, y trataba de conectar con ese lugar para ver si bajaba la información de quiénes eran los que hacían esas reuniones. Sabíamos que Ricardo estaba, inducimos que Galvez también, que posiblemente Lugones. ¿Quiénes eran los que se juntaban en esas reuniones a hacer sesiones espiritistas? Lo llamaríamos en aquel tiempo, a canalizar, por Bustillo, usar un verbo que claro, estoy, claro. No, Bustillo Bustillo es también, uno, el arquitecto, sí, que lo acompaña a firmar, ajá, pero ajá, el mismo Bustillo dice que tuvo que abandonar la obra y que todo eso lo hizo Guido después solo. ok. Bueno, en estas reuniones que yo intentaba descubrir quiénes eran los participantes, dónde se daban, cómo lo hacían, me encuentra a mí la otra casa. Se ve que estas reuniones no se hacían en la casa principal que tenía en el centro, sino en una casa que había construido en las afueras. En ese momento eran las afueras de Rosario. Hoy ha crecido tanto Rosario que es un barrio Claro. residencial. Ahí estaba la casa donde estas reuniones se llevaban a cabo. De hecho, también está su escritorio, un sótano que Claudia... Sí, sí. Sí, sí, María Eugenia, disculpanos, estabas ¿Qué dice hablando de los Claudia? diferentes ambientes, sí.
bueno, después compartan qué dice Claudia, que yo siento una responsabilidad enorme, voy a hablar por ella, por su relato. Es lo que realmente mantiene viva la historia de esta profecía en quienes estamos encarnando ahora. Claudia me contacta a mí por Facebook en junio, creo, del año pasado. Me escribe, pero no éramos amigas en el Facebook, entonces a mí me va una bandeja de spam. Yo lo leo recién el 11-11, el 11 de noviembre, meses después, que cuando dije, bueno, lo tengo que leer hoy. Aprovecho para decir que el barco tiene 11 mástiles de un lado y 11 mástiles del otro también, haciendo una alusión a este número que representa la unión también de las almas, de las parejas, de la nueva era, de los que van a darle, ¿no?, en su conciencia vida a una nueva familia, a una nueva nación, educada en la conciencia superior también. Claudia me escribe, yo lo veo meses después, y ella me pregunta si esos posteos los había escrito yo, porque le habían llegado por algún lugar, y me dice, yo soy la dueña de esa casa. Yo compré la casa de Guido donde se hacían esas reuniones, tengo mucha información para compartirte, creo que vos también tenés algo que decirme a mí como si me estuviera buscando también, Ujú. ¿no? Ella estaba buscando una respuesta a esta experiencia que vivió dentro de la casa. Primero el relato de Claudia, me acuerdo que esa hora hablamos como, ese día hablamos 4 o 5 horas, que esté ahí, que me lo confirme, una barbaridad. Yo no me alcanzaban las manos para escribir en la pizarra porque se abría información. Por primera vez, no solo había encontrado la casa, Claudia me encontraba a mí, sino que aparte la misma historia de Claudia y su marido, que ya se fue para el otro plano, pero nos acompaña Miguel Ángel, qué nombre, ¿no? Miguel Ángel, si queremos jugar con los símbolos y los nombres de los que encarnan esta historia, también hay mensajes ahí. Claudia y Miguel Ángel compran esa casa. Miguel Ángel ya la había comprado antes, la vuelve a comprar cuando se casa con ella, sin saber que era la casa de Ángel Guido. Claudia se fue enterando de a poco a través de gente que aparecía, le tocaba la puerta, le hacía preguntas, gente que venía a sacar fotos. Ujú. La casa de Claudia tiene la misma estrella de 8 puntas, Venus, otra vez. Tiene unos desniveles, es una preciosura, vamos a decir, en lo austero, pero en la belleza, no sin ser suntuoso, una belleza, un arte puesto en ese lugar. Todo habla, hasta la baranda de la escalera. Pero Claudia se va enterando de a poco, hasta que en algún momento se entera que era la casa de Ángel Guido, pero no sabía esta historia, ella la lee en los posteos, o sea que a ella le cierra lo que ahora vamos a contar, leyendo eso, y a mí me impacta lo que cuenta Claudia con respecto a la información esta, ¿no? ¿Contactado de qué tipo? Era la pregunta que dijimos hace un rato. Y Claudia me cuenta que recién mudada a la casa, donde eligió ser madre en Rosario, empezó a ver en el living de su casa, en el mismo living donde se juntaban Guido, Rojas, ¿no?, todos estos que vamos suponiendo que Ujú. estaban ahí, y sentado en el sillón de su casa todas las mañanas veía un ser multidimensional de aproximadamente Ujú. 2 metros de altura. Yo voy a tratar de ser lo más precisa. Clau, vos que estás ahí, podés aportar. Me confundo. Me acuerdo que me explicaba, porque yo salí disparada para Rosario. Después de la conversación de 5 horas me tomé el próximo micro. Nos abrazamos en la esquina, como si nos conociéramos de toda la vida. Ella me decía, yo los estaba esperando. Claudia cuenta que estaba este hermano, multidimensional, vamos a llamarlo así, un ser de luz, que ya lo vibraba con
con una energía muy amorosa, no es que era desagradable en escena, Ujú. lo repetía cuando nos contaba la historia, pero hay que estar, ¿no? A mí me gusta decir, hay que estar en los zapatos del contactado Mm. cuando se va a presentar, ¿no? Esa experiencia tan perturbadora, si uno no está abierto a la conciencia multidimensional, ¿cómo vuelve uno después y se va a hacer las compras al supermercado después de haber Exactamente. estado charlando? Ujú. Pongámonos, ¿no? En este lugar. Entonces Claudia aclara todo el tiempo que era un ser amoroso, que se lo ve, que tenía el pelo lacio, que tenía como si fuera un trajecito. Nosotras, le digo nosotras porque después nos juntamos varias almas a compartir en el living de Claudia. Ella abrió las puertas de su casa porque siente que tiene una misión trascendental también, que sea la dueña simplemente se siente una custodia, una guardiana de ese lugar. A mí me ha dicho, las puertas de esta casa están abiertas para lo que sea que haya que organizar, porque esto es lo que le comunicó telepáticamente y también después a través de contacto con personas que fueron a asistirla, porque no fue fácil para ella, ¿no? Esta situación que si bien la percibía amorosa, era perturbadora, su marido no lo veía solo ella. Es muy graciosa, inclusive Clau, nos hizo reír tanto ese día que se reía de ella misma contándonos que todas las mañanas bajaba con tortícolis para no tener que mirar, y ya se había como acostumbrado, durante meses y meses, casi un año le pasó esto, todas las mañanas, solo las mañanas, no en otro horario. O sea, que ella ya sabía que bajaba y miraba para allá. El marido trataba de preguntarle, le decía, bueno, que tenés que relajar, tenés que vivir. Yo te creo, ¿no? Que lo ves, pero hasta que un día se movió, hizo un movimiento, dice que siempre estaba él sentado, con las rodillas que le llegaban hasta la mesa, ratona, y hizo un movimiento y le hizo una señal con la mano, invitándola a sentarse con ella en el sillón. Y ese día Claudia no pudo más, yo lo digo con sus palabras, ¿no? Ella misma cuenta que era muy fuerte para ella, no estaba todavía preparada para procesarlo, por eso después se abocó al despertar espiritual, a la búsqueda espiritual, a las herramientas, a lo que necesitamos también como backup para sostener una experiencia de esas características sin que uno colapse, me estoy explicando, Ujú. ¿no? Requiere un entrenamiento, una labor espiritual muy grande. Y dejó de verlo, ella pidió también, ¿no? No, pero ella sabía, le llegó a transmitir que en esa casa tenían que volver a hacerse esas reuniones que se habían hecho antes, ¿no? Esto es lo importante. Y Claudia decía, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Que voy a salir a la calle a buscar gente? ¿No? ¿Cómo? Acá se tienen que hacer reuniones de qué tipo. Por eso también el posteo y la información a ella le daba un sentido y podía encajar sus piezas. Y yo quedé impactada en la revelación esta de que quizás el doctor Ángel Guido podía ser hasta incluso un abducido. Y esto lo digo porque Parravicini, que yo siempre quería atar esos dos cabos, Guido Parravicini, porque de alguna manera eran contemporáneos, estaba encontrando un lazo a través de Claudia porque Claudia me cuenta que su marido, Miguel Ángel, quien compró esta casa, quien la custodió, su padre era íntimo amigo de Benjamín, vivía en San Marcos Sierra, pasaba veraneos allá Benjamín, incluso había psicografías que Claudia no recuerda qué pasó al final. Me acuerdo que me dijo, esos dibujitos, Euge, que hacía este hombre. La amé cuando me dijo eso. Las psicografías, eso, había de eso, Euge. Me dijo, muchísimas, o varias, que no sabía qué había pasado. Y que a su marido lo que iría como un tío del campo, ¿no? Un amigo de un padre, y que le había salvado la vida dos veces. Parravicini tenía, más allá de esta labor que los hermanos primero su ángel guardián, como decía él, este alma desencarnada que le transmitía información, me fui por Parravicini, pero es importante. Él también tenía este don que no lo guardaba en secreto, pero a la gente que lo conocía, ha encontrado gente que estaba perdida, recibió mensajes Mm. de personas que le indicaban ir a una casa, él iba y después se enteraba que por ahí era un alma desencarnada,
todo el tiempo él estaba en contacto. 2 veces le salvó la vida a Miguel Ángel, al marido de Claudia, de joven, una en el servicio militar, que lo llamó a su amigo para preguntarle dónde estaba Miguel Ángel, y él le dijo, está haciendo la colimba, como decían acá en Argentina. Le dijo, hay que ir a buscarlo ya porque se está muriendo. Si no vamos, se muere. Y fueron. Benjamín lo acompañó, Parravicini acompañó a su amigo a buscarlo para sostener la visión. Él también era hijo de un hombre de la política. Así que hicieron sus contactos, los dejaron entrar y él estaba en una celda, pasando hambre, lo habían golpeado. Recordemos lo que pasó después con la denuncia de los abusos de lo que era el servicio militar acá, en la Argentina. O sea que realmente estaba corriendo peligro. Se lo dejaron ir, pero por supuesto negociaron no hacer denuncia ni nada. Y así, otra vez más. Y yo decía, Parravicini le salvaba la vida a quien después iba a custodiar, ¿no?, esta casa, pero más conexión aún cuando nos enteramos que una de las iniciadas de Sigurd Bombur, un discípulo de Parravicini, hoy hablamos de él, ¿no?, Sigurd Romaniuk, Sigurd investigaba mucho la línea de los contactados, y por otra hermana que se acercó a esa reunión en lo de Claudia, cuando nos reunimos el año pasado, contó que Sigurd iba a esa casa. O sea que sabemos que el discípulo de Parravicini fue a la casa de Guido también. Y iba en búsqueda de entrevistas con contactados. Entonces otra vez me pregunto qué nivel de contacto. Y Parravicini, más allá de recibir información de manera telepática, no muchos lo saben, pero fue abducido en la década del 60, creo, si no me equivoco, a metros del Obelisco, saliendo de un teatro, y fue abducido por los venusinos. Y esto también, ¿no?, es una clave que hace como un ruidito, ¿no?, porque Guido no deja de plasmar la estrella de 8 puntas, que es el símbolo de Venus, en su casa, guiando la torre. Hay una foto con un azul precioso de la estrella de 8 puntas que va en la punta, guiando el destino de los argentinos, de esta nación, ¿no?, que después tiene que dar un ejemplo para ayudar al resto, para que todos podamos ir lentamente implementando lo mismo. Incluso las profecías de Parravicini y el legado de Romagnuc y sus mensajes, decía que la Argentina en algún momento ya no será la Argentina, será una gran potencia de una unidad del cono sur, con 360 millones de habitantes de todos los lugares del mundo cuando el cataclismo sucediera, porque sabemos que hay primero una caída del sistema a nivel, vamos a decir, organizativo, los gobiernos, todas las estructuras que ya no van con el despertar de conciencia, pero que también iba a haber catástrofes naturales, y así como habla del rapto la Biblia, también Parravicini habla de un rescate de parte de los hermanos multidimensionales, para quienes estén en ese momento labrando, ¿no? Que nos encuentre labrando, que nos encuentre trabajando en nuestro interior, la integración, la unidad, el otro como un otro yo. Guido también estuvo con las tejedoras del Jujuy, eso nos lo contó Elsa, que es la guía ahí en el Salón de las Banderas, y nos dio una data. Fue muy divertido ese encuentro porque ella nos contaba detalles y nosotros le contamos esto a ella. Dijimos, bueno, va a pensar que estamos todos locos él, cuando le digamos esto, pero nosotros se lo decimos igual. No, todavía hay resistencias a hablar de estas cuestiones. Y Elsa, una amorosa, nos terminó contando las experiencias que había también adentro del monumento, las cosas que pasaban, ¿no? Interferencias energéticas, voces, ruidos, de todo. Y me acuerdo que se sentó así en el piso y dijo, no, chicas, cuéntenme, yo estoy preparada, no me olvido más, yo estoy preparada. Y se sentó así como diciendo, díganmelo. Ah, un contactado. Y ahí es como ya uno se da cuenta que va rompiéndose el viejo paradigma, vamos entendiendo que estas cosas existen, que, y que si existen son para el bien mayor, y que si existen son para que estos hermanos nos guíen, nos acompañen desde los otros planos a realizar la trascendencia planetaria.
Los ángeles, como decía Parravicini, son los seres multidimensionales. Hay una psicografía que dice, la nombramos aquella vez que hablamos de Abraham, recibiendo, ¿no?, el lenguaje Ujú. astrológico de los hermanos de la multidimensión, vamos a llamarlos así. Entonces, bueno, queda abierto eso también, que al fin y al cabo no cambia la profecía sigue siendo la misma, nos está diciendo, por favor, el despertar espiritual es urgente. Lo que debemos hacer después de manera mancomunada, dándonos la mano, pero dándonos la mano sosteniendo la máxima conciencia espiritual, eso tenemos que hacerlo ahora. Los laureles y los olivos representan la gloria y la paz. En gloria, pero una gloria que no es del ego, es del alma, que ha logrado, ¿no?, reconectarse, saber que todos somos uno. Eh, las profecías no se modifican, seguido es un contactado que fue a dar una vuelta en la nave, como Benjamín con los venusinos, o si los hermanos contactaban con estos personajes de la historia sentados en el sillón, o si lo recibía en sueños. Lo mismo da. Lo importante es esto, ¿no? ¿Cómo nos resuena a cada argentino eso de que nos vamos a tener que dar la mano, viejo, para salir de acá, todos juntos? Ujú. No puede existir más división de ningún tipo. Necesitamos despertar a la conciencia de que somos energía antes que nada, somos un alma encarnada en este plano con una tarea maravillosa para hacer y que la tenemos que hacer. Estamos destinados a hacerla. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta. María Eugenia, acá hay comentarios. Sí, Yo había nombrado a algunas personas. Leonor Calvo nos saluda desde sí. Costa Rica. Mónica Ruiz dice: gracias Eugenia, gracias por tanta valentía y reivindicar la historia verdadera. Yo pensaba lo mismo, porque María Eugenia, en las escuelas nunca jamás aprendimos esto. No sé si en Nunca, las universidades, pero de veras hay tampoco. un velo, claro, oscuro cubriendo todo esto que no nos permite entender el devenir histórico real de la República Argentina. Mario Alberto Ruiz, hola desde Rosario. Bueno, dice Claudia: no pude entrar desde mi teléfono ni computadora, desde otro teléfono. Agradezco que hayas llevado la información y te mando un beso muy grande, Claudia, aquí. Y dice: lo estás Gracias, contando Leonor. fielmente, lo estás contando como sucedió. Lee al aire estos últimos 3 mensajes, dice Claudia. Así que aquí tenemos información. Bueno, también está Teresa Romero con nosotros. César Quince Vespertino está mirándonos hoy. Y Lili Bloom dice: qué hermoso lo que nos comparte. María Eugenia, ya casi estamos llegando Sí, al final de la entrevista y yo quisiera terminar con una sí. pregunta, porque como decimos, el día a día en Argentina es muy duro, es muy difícil. Esto es verdad, lo que hoy acabas de compartir. Agradecemos muchísimo que tengas esta valentía de contar que estos seres existen, que se presentan, que los convocaban o se comunicaban con estos grandes personajes de la historia argentina, que estas corrientes que venían de Europa, sabemos de Manuel Belgrano, sabemos de José de San Martín, de la Logia Lautaro, sabemos de Francisco de Miranda, de todos los grandes hombres de América y de una única palabra: libertad. Mm, Hoy día es muy difícil la libertad. La libertad comprende un montón de cosas: poder caminar por la calle libremente, poder tener seguridad, poder tener un trabajo, poder mantenerse, poder estudiar, poder tener dignidad. María Eugenia, si estos seres estarían hoy y todos estos grandes hombres estarían hoy en ese living room, en esa sala donde vive Claudia, ¿qué le preguntarías o qué pensás que ellos preguntarían sobre esta hermosa nave que es Argentina y que tiene, por supuesto, un destino cierto de progreso? ¿Qué le preguntarías? Yo tengo al gato acá que se refriega contra el celular. ¿Qué le, qué les preguntaría? Imagino que un protocolo operativo,
que, que nos dieran formas de llevar a cabo, porque lo que va a suceder cuando colapsa un paradigma, ¿no? Siempre hay un tiempo de creación de lo nuevo con un caos, lógico, y cuanto más rápido tengamos en claro cuál es esa forma, ¿no? De organizarnos la más diligente, la más efectiva, eh, eso, creo que pediría un protocolo, porque creo que también lo tienen y van a asistir en algún momento. Yo soy de las que piensa que el hombre gris es un contactado, que quien en algún momento va a organizar, no con un liderazgo, repito, ¿no? Del viejo paradigma. Pasa que tenemos que sanar tanto, hemos visto tantos políticos corruptos, porque el sistema político es corrupto, que nos cuesta entender que existen líderes, que en realidad el liderazgo tiene que ver, hay energías que representan el liderazgo, ¿no? El poder ocupar una posición donde te estén observando, hasta tiene que ver con lo energético, pero son servidores de una entrega enorme, que van a dar, simplemente a dar, que saben que tienen una responsabilidad por la que responden, ¿no? Los contactados, yo creo que en esto del hombre gris como un contactado, los contactados reciben información que es aplicable, práctica después en muchos casos. Entonces, siempre me imagino, lo visualizo como un hombre que recibió instrucciones del otro lado, porque aparte va a ser muy joven, de corta edad, al momento de asumir. Eh, Romagnuc decía que ni siquiera estamos tratando de hablar algo que no existe todavía. Ni siquiera tenemos que pensar en términos de una presidencia unilateral, no, no, absolutamente nada. Se va a aparecer cuando todo eso ya esté caído, la democracia esté caída. Si es la Revolución Francesa la que derrumba un orden establecido hasta el momento. Eh, Creo que va a ser un contactado porque recibe instrucción. Sabemos que va a ser joven, que va a aparecer cuando el caos ya esté desatado. Y Romagnuc decía esto, que en realidad iba a ser como el fractal, el representante, vamos a decir, que transmite lo que resuelve una asamblea de 24 sabios, lo llama él. O sea, que es algo que tenemos que imaginar porque no existe como sería, ¿no? Personas elegidas, almas elegidas por su esmero en distintas funciones, no las que sean, la economía de la nueva era, la educación de la nueva era, la medicina de la nueva era, porque todas las profesiones saltan cuánticamente. No es que el médico deja de ser médico, pero el médico debe comprender, por ejemplo, ahora que estamos en la temporada Virgo y con la luna llena en Piscis, que lo primero que se desequilibra antes que el cuerpo físico es el cuerpo etérico, el energético. Si una persona está en una vibración de ira, de enojo, en una depresión, en cualquier cosa que podamos llamar una energía negativa y persiste mucho tiempo sin atender a su cuerpo energético, termina manifestándose en el cuerpo físico y ahí aparece la enfermedad, que en realidad es una enfermedad, te está avisando el cuerpo que atiendas una cuestión de tu alma que te está pidiendo por favor. Cuando entendamos esta medicina, los médicos van a tener otro nivel de medicina. Van a seguir sabiendo lo que saben del cuerpo, pero van a entender el más allá. Los arquitectos lo mismo, ¿no? Los contadores lo mismo. Habrá profesiones igual que desaparecerán porque ya no tendrán sentido. La policía. En algún momento el ser humano tiene que autorregularse solo por conciencia del karma. Ya no va a hacer falta. Pero también sabemos que va a haber un filtro de las almas que no elijan redimirse, que están en todo su derecho, porque por eso tenemos libre albedrío. Y para esto es que vienen los sacudones que van a suceder a nivel naturaleza, ¿no? Pero previo a eso hay un rescate, una abducción masiva, no sabemos cómo, ¿no? De todos los que estén dispuestos a formar parte de esa nueva humanidad. Entonces, creo también que este líder es un contactado porque se va a necesitar, ¿no? Como una asistencia para darle forma a lo nuevo. Incluso también los hermanos multidimensionales, según Parravicini, serían los encargados de ayudar a la regeneración de las aguas, de la tierra, de todo lo que geológicamente haya quedado dañado, y es un nuevo comenzar, ¿no?
las profecías de la Cábala también lo dicen, ¿no? La era mesiánica, pero no estamos esperando que venga alguien a salvarnos, sino que tenemos que conformar ese gigante de la salvación con la salvación de cada uno. Uno elige salvarse, uno elige dejar de vibrar así, uno elige sanarse, hacerse consciente, dejar de repetir patrones repetidos de una humanidad ciega. ¿Eso lo elegimos o no lo elegimos? Los elegidos son los que eligieron ser elegidos. ¿Me explico? Ujú. Todos podemos serlo. Entonces, lo que va a pasar también ahora, la caída esta va a permitir muchos despertares. Por ejemplo, cuando las fuerzas oscuras, si existen estas resistencias, ¿no? Imprimen presión, lo único que se logra es que más seres humanos despierten. Cuando los que controlan, ¿no? Psicópatas, narcisistas, que están acá para un aprendizaje igual, ¿eh? Que tenemos que aprender. Porque solo es manipulable un ser que no está despierto. El ser despierto es objeto inútil para el manipulador. Entonces, bueno, es un despertar masivo para poder crear esta nueva sociedad, estas nuevas familias que van a darle vida al nuevo mundo. Vamos a pasar primero por un quiebre, ¿no? Y de la crisis, de esa ruptura, ahí entra la luz, ahí entra la posibilidad de lo nuevo. Porque se autodestruye un sistema perverso como este. No tiene otro fin. El egoísmo desalmado, el materialismo, el exitismo, el, el empujo a mi vecino en el supermercado por un papel higiénico en el medio de la cuarentena, esto lo cuento siempre, para reírnos un rato, pero yo digo, qué bárbaro, ¿no? Pues si viene el cataclismo, voy a decir nos limpiamos con una hoja del árbol, sería lo de menos. Eso muestra también, ¿no? Quienes parecieran no entender que llega al final de los tiempos, que hay que subirse al arca, tomemos el barco de Guido también como un arca de la conciencia, no es que nos vamos a ir a parar todos al monumento a la bandera, ¿no? Pero subamos a ese arca, subamos, formemos parte de los tripulantes que queremos, ¿no? Que ese destino de la Argentina de unidad, de fraternidad, de igualdad, porque esto sí viene de la Revolución Francesa, pero acá hay que practicarlo en serio. Y la libertad, y con esto me gustaría cerrar, porque el himno es, creo que una de las piezas más preciosas en simbología. El himno también es un símbolo, por supuesto, es un poema. El arquitecto Urría ya también se había metido en estos temas, decía que le habían ralentizado los compases al himno, que lo habían toqueteado, porque el himno era una marcha heroica para inflamar el corazón de los argentinos, una marcha heroica para inflamar el corazón de los argentinos. Esto en las canchas queda claro, ojalá pudiéramos practicar ese Claro. fervor, ese fervor trabajando por la unidad, por la solidaridad, por un montón de otros valores. Pero está ese espíritu en la Argentina, es innegable. Y él decía que estaba ralentizado porque en realidad son esto, tres campanazos, el pam, pam, papá, ralentizado, en realidad serían tres campanas que llaman al despertar de la conciencia. Y no hay que analizar mucho, ¿no? Arranca diciendo, oíd mortales, el grito sagrado. ¿Quién está hablando? Si le habla a los mortales, a los que estamos encarnados con un cuerpo físico acá. ¿Quién es el que emite ese llamado con la campana? Oíd mortales. Los hermanos multidimensionales, la jerarquía, fantasiemos, nuestro propio yo superior, lo que querramos, pero es un llamado del más allá. El grito sagrado, libertad, ¿no? Oír el ruido de rotas cadenas. Dijimos hoy que la gran diosa que comanda el barco con las cadenas rotas, ¿no? Son patrones, las cadenas, ¿no? Patrones, ¿qué rompe? ¿Qué son las cadenas? Oír el ruido de rotas cadenas, patrones repetitivos, como decíamos, ¿no? Que venimos todos a redimir también a nuestros árboles ancestrales, porque ¿quién no está acá y no tiene que transmutar algo del clan que venimos repitiendo todos, ¿no? Que ya no hay que repetirlo más, y somos representantes también de la trascendencia, de nuestros propios árboles. Eh, entonces, la libertad es un estado de conciencia que vamos a alcanzar, no tiene que ver con estar encerrado o adentro o afuera de algo, ni tiene que ver con una connotación política, es metafísica, porque el ser que está despierto a la conciencia cósmica es libre ya. Realmente puede ejecutar el libre albedrío porque no está dominado por sus actos inconscientes.
porque sabe que es creador de su realidad, porque sabe que no es víctima, conoce, la luz se hace. Entonces, esa libertad a la que llama el pueblo argentino es una libertad de conciencia que vamos a alcanzar producto de un despertar espiritual, a donde ya no podemos ser manipulados por nada ni por nadie, ni siquiera por los dogmatismos que quisieron mediatizar a Dios, poner un peaje, un puente, ¿no? Cuando el maestro nos enseñaba que todos éramos hijos de Dios, todos tenemos Dios, estamos todos conectamos directamente con la fuente. Ahora con el Padre en los secretos. O sea, se tiene que, la verdad va a destaparse, no se puede ocultar, ¿no? Como dijimos la otra vez, salieron los rollos del Mar Muerto, salen las piedras de abajo, se lee el monumento a la bandera, se empieza a ver todo cuando uno tiene el ojo que ve más allá, que sabe interpretar símbolos, sincronicidades, como la vida nos habla. Y bueno, esto es parte también de cada uno sentir si resuena o no con que este es el destino de los argentinos. Si uno se siente parte de esto, tiene ganas de subirse a la nave, de darle un abrazo al hermano, salgamos de esto juntos, dejemos de pelearnos, ¿qué estamos haciendo? Un país con el ascendente en Libra. No busquemos desequilibrio, no es machismo o feminismo, no existe tal cosa. Eh, entonces, tantas cosas implica alcanzar esa libertad que nos están llamando desde arriba, desde afuera, como lo querramos ver, los extraterrestres, el llamado interno. El himno nacional es una pieza preciosa y no está completa porque la cantamos por la mitad, dice cosas impresionantes. En un momento dice que a los pies, ¿no? De Argentina hay rendido un león. El león es una representación del ego, que el ego no es algo malo, ¿no? Pero tiene que siempre jugar a favor, saber que somos todos estrellas destinadas a brillar todos juntos, el ego tiene que estar al servicio del propósito del alma. Eh, Eso, los invito, que esto sea una puerta abierta, que cada uno también por sus propios medios, ¿no? Resuene, busque qué le pasa con esta información. Y bueno, también está bueno que podamos tenerla a, a pasos, ¿no? De que esta revolución suceda. Quedan claros que los indicadores nos dicen que llegamos como a un punto crítico en algunas cuestiones. Lo- los argentinos debemos despertar, ¿no? Porque se notan, si no, las consecuencias de no hacerlo. Empiezan a ponerse, ¿no? Alarmantes, vamos a decir. Llegó el momento, llegó el momento, llegó el momento. No sabemos, ¿no? Cómo va a terminar tomando forma, pero que todos los que vayan a formar parte de esto, en realidad también esto de que no está el conductor, sino están los tripulantes, porque en realidad los líderes, los 24 sabios, a los que le toque organizar en su vecindario, lo que sea, somos todos uno. Y tenemos que estar en la misma vibración, y no sirve que haya una persona sola en esa vibración. Imagínense si ahora apareciera un líder que dijera, bueno, vamos a compartir todo, vamos a ver esto, ni funciona. Todavía no. Pensamos que un líder grita de manera prepotente, hace gestos, ¿no? Se chicanea con uno, Este concepto no existe, será un hombre de una sabiduría y un amor enorme para hacerse cargo, ¿no? También junto a otros, de buscar la manera más sabia de sacar a Argentina adelante una vez de que toquemos el punto crítico, crítico para el despertar. Entonces, bienvenido sea, cualquier cosa que pase, bienvenida sea, es la posibilidad donde nos podemos lucir y demostrar que somos dignos representantes de un escudo con estos símbolos. El sol que está arriba es la conciencia solar, también nos damos la mano para alcanzar la conciencia crística juntos y crear un nuevo mundo, que arranque, en algún lado tiene que arrancar, y bueno, las profecías dicen que va a arrancar acá, así que todos los que estamos acá nos vamos preparando. Eh, yo te agradezco, hermana, por la posibilidad de compartir. Para mí es muy emocionante hablar de esto, me toca en lo personal, he tenido hasta incluso nombres que han sido muy importantes para mí que se mezclan con los nombres de esta historia. Pareciera que todos son guiños, ¿no? Para darme más info, y yo sé que esta información es de todos, ¿no? A mí me toca transmitirla.
desde este lugar. Me tocó esto y recopilar los datos de tantos hermanos. Vuelvo a repetir todo lo que conté hoy, es un ensamblado de información que todos me dieron con Ujú. mucho entusiasmo, como diciendo, yo tengo acá una pieza más, ¿no? Y así es como va a funcionar. Todos tenemos un pedacito de verdad, pero busquemos la propia verdad dentro para saber esa que tenemos para ofrecer. Eh, Así que bueno, haberlo podido hacer con vos, con Mariano, que está ahí siempre del otro lado, desde el más allá, Mariano desde el más allá. Sí, siempre está detrás, pero ahí está. Nosotros contentos de haberte escuchado, María Eugenia, todo lo que nos contaste y como siempre lo que aportamos en el programa, esperamos que pueda iluminar, que pueda mantener en alto esa llama, ¿verdad? Como decía, los símbolos que allí están tienen que estar más presentes que nunca ahora en esta época de grandes decisiones. Y que Dios bendiga, por supuesto, muchísimo a Argentina. Gracias, María Eugenia, por haber estado con nosotros hoy. Gracias a Claudia, que prestó también su gran historia verdadera. Decinos cómo hace Sí, la gente para poder contactarse con vos, ya que hemos llegado al final de la entrevista. bueno, yo estoy en Facebook y en Instagram con mi página de astrología, aunque también comparto estas cosas. Eh, Luz Cámara Cosmos se llama tanto en Instagram como en Facebook, así todo junto, Luz Cámara Cosmos. Y en la página de Facebook también hay un link de WhatsApp para conectarme por ahí desde el botoncito. Y bueno, acá estoy siempre yo recibiendo, lo vuelvo a decir, como lo he dicho en algún que otro programa donde arranqué con esta información, que eso después me permitió recibir más. Vuelvo a repetir para el que esté en vivo, el que vea este programa grabado, si tiene alguna información, alguna experiencia que haya vivido en el orden de lo metafísico, de lo místico, cerca del monumento o alrededor de toda esta historia que narramos hoy, que me la comparta, por favor, porque no hay pieza que nos sume, está todo entramado como en un hilo maravilloso. Quedaron muchas cosas por decir, no sé si habrá otro programa, pero bueno, te agradezco, hermana, comulgo con vos en este deseo, en esta invocación, que Dios, que el cosmos, que la fuerza de la fuente divina, como lo querramos llamar, lo mismo da, bendiga al pueblo argentino en este desafío que va a tener, al mundo, que podamos dar un ejemplo, que podamos estar a la altura del desafío que elegimos encarnar, que podamos realmente servir a nuestros hermanos también, recibirlos, todo este destino maravilloso, que lo podamos cumplir, que nos bendiga el universo, a todos. Gracias, hermana, a todos los que nos acompañaron también. Gracias, María Eugenia. Nos despedimos esta noche de vos y nos despedimos del público también. Gracias por haber estado con nosotros y nos vamos a reencontrar en otro programa de antes de medianoche en unos días nada más. Será hasta entonces. Buenas noches, María Eugenia, y a todos. Buenas noches. A todos, gracias. Antes de medianoche.